Por el tipo de suelo, calzado y tener dieta alta en carbohidratos, los yucatecos son más propensos a tener problemas en pies y tobillos. Tenemos irregularidades, todos queremos ir a cenotes. La piedra laja no es, digamos que, muy benévola con nosotros, con nuestro caminar. Nuestra anatomía también tiene que ver mucho. El calor. Tenemos todo para que nuestros pies estén afectados. La ciudadanía considera el dolor de pies o tobillo algo normal. Sin embargo, sería importante recibir un tratamiento adecuado. Es tan común que se lesione, que nos duela, y entonces todo el mundo lo minimiza. Pero la base es el tratamiento que se debe de realizar para cada uno de esos padecimientos. Tiene la importancia de que debe de identificarse y entender cómo funciona todo esto para tener buenos resultados. Al ser una especialidad que requiere de años de aprendizaje, la ortopedia es de poco interés para los médicos. Para que los ortopedistas del país tengan la oportunidad de convivir e intercambiar las más avanzadas técnicas quirúrgicas y de tratamiento, la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo AC realiza el 6º Congreso Internacional de la Sociedad de Pie y Tobillo. Con imágenes de Jorge Quimé, Alejandra Pérez, Teleyucatán, te informa.